asiento, pueden tomar su lugar. Vamos a continuar con el libro de Jonás, capítulo 3. Hoy me toca a mí compartir con ustedes esta porción. La semana pasada el hermano Héctor, el pastor Héctor, estuvo hablando del capítulo 3. Él comenzó este capítulo hablando de la segunda oportunidad que Dios le daba a Jonás, ¿verdad? Entonces, ¿qué le parece si vamos a leer todo el capítulo 3 para tener un poco de contexto y comenzar a ponerlo todo en las manos del Señor? Amén. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra. Jonás capítulo 3, versículos del 1 al 10. La palabra inerrante e infalible del Señor dice así: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Y el versículo 10 dice: Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Oremos. Señor, Padre bendito, en esta mañana ponemos esta porción, Señor, delante de ti. Primeramente, Padre, gracias por haber hablado a mi vida, pero también, Señor, te pido que así como has trabajado conmigo, Señor, también trabajes con mis hermanos en esta mañana. Yo sé, Padre, que tú eres misericordioso en gran manera y que tu amor es abundante. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, Señor. Que es esta mañana, Señor, lo que tu siervo diga, Señor, pueda no solamente entrar en la cabeza de mis hermanos, sino también, Señor, en su corazón, y que lo pongamos por obra, Padre amado. Que no solamente lo escuchemos y revolotee en nuestra cabeza por unos segundos y se pierda, sino que haga efecto tu palabra, Señor. Confío, Señor, también que tú harás la buena obra, y te pido, Padre amado, que no me permitas pecar con el mucho hablar, porque puedo caer en pecado, Señor. Así que en tus manos estoy, Señor, y esta mañana a ti sea la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Vamos a comenzar. En el año 2015 se levantó una tormenta tropical en el Pacífico de México. En pocos días esta tormenta tropical se hizo un huracán categoría 5. Este huracán era uno de los más fuertes que México podría experimentar, y muchas veces hasta en el mundo, porque fue catalogado así, año 2015. Esta tormenta tropical, en pocos días de ser una tormenta tropical, pasó a ser un huracán categoría 5, un huracán monstruoso. Y hubo una campaña de oración por todas las redes sociales. Yo tenía poco apenas de comenzar de ir a la iglesia, y en todas las redes sociales tú podías ver personas orando por México. Este huracán iba a tocar tierra entre Michoacán, Jalisco y Colima. Yo soy de Jalisco. El lugar donde iba a entrar el pastor Héctor es de Michoacán. Y este huracán iba a tocar tierra e iba a destruir bastante. Hubo una campaña de oración muy fuerte
Podías ver videos de personas orando, suplicando, pidiendo a Dios. Antes de tocar tierra, este huracán se volvió a convertir en tormenta tropical. Al día siguiente, todos los noticieros decían, la madre naturaleza tuvo misericordia de nosotros. No fue la madre naturaleza. Nosotros sabemos que fue Dios, que tuvo misericordia, vio la aflicción de su pueblo y tuvo misericordia de México. Hoy en esta mañana vamos a hablar cómo es que Dios obra conforme a su voluntad. ¿Cuál es el obrar de Dios cuando nosotros volteamos la mirada hacia Él? ¿Cómo es que Él actúa? Repito, conforme a su voluntad y conforme a su misericordia. No nuestros gustos o lo que le pedimos, es su voluntad la que Él hace al final. Jonás, para entrar un poquito en contexto, Jonás viene de ser rescatado por el gran pez. Recordamos que el pez no fue una maldición para Jonás, sino fue un rescate. Dios está rescatándolo, a pesar de que Jonás hizo todo lo que estuvo en sus manos para huir de Dios. Dios tuvo misericordia, lo rescata del mar. Dios le da una segunda oportunidad. Dios lo llama nuevamente. No tenía la obligación Dios de hacerlo, pero en su infinita misericordia, Dios le da una segunda oportunidad. Así como Dios lanzó la tormenta, porque la palabra que utiliza es que lanzó literal la tormenta. Dios pudo haber lanzado, yo comentaba con los jóvenes esto, pudo haber lanzado un rayo, parte a Jonás y se acabó y manda a alguien más. Es Dios. Pero en su infinito amor, hermanos, Dios le da una segunda oportunidad a Jonás para que vaya y para que hable la palabra de Dios a los ninivitas. Entonces, vemos la gracia y la misericordia de Dios, primero a favor de los marineros, capítulo 1. Los marineros en el barco, Dios tiene misericordia de ellos. Ellos ofrecen holocausto, Dios los salva. Después, Dios tiene misericordia de Jonás. Cae al mar, Dios manda un pez y lo salva. Y hoy, en esta mañana, vamos a ver cómo es Dios teniendo misericordia de un pueblo malvado, de un pueblo que no, si me preguntaran a mí, lo bueno que no me preguntan a mí, no merecían salvación. Y al final veremos por qué. Pero teniendo Dios misericordia de los ninivitas. Así que comenzamos el versículo 5. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Recordemos que Jonás viene predicando. En 40 días Nínive será destruida. Esa es la predicación de Jonás. Jonás entra en la ciudad, predica la palabra y para su sorpresa, la gente no se burla de él, la gente no lo golpea, la gente no lo abofetea, no lo apedrea, sino que toda la ciudad viene al arrepentimiento. El sueño, pues, de todo predicador. Yo no conozco un predicador que no quiera que vaya, predique la palabra y todo mundo, toda la ciudad, porque dice literal, toda la ciudad se arrepiente. Pablo, ¿cuántas veces predicó? Y Pablo no tuvo este efecto. Pedro dice que sí, allá en el capítulo 2 de Hechos, podemos recordar cómo es que 3,000 personas se arrepienten y vienen al Señor, pero no toda la ciudad. Pablo, ahí en el capítulo 14 también de Hechos, dice que está en Iconio y él está predicando a Cristo y a este crucificado, porque eso era lo que predicaba Pablo. Entonces él está en Iconio predicando. Muchos, dice que muchos gentiles y griegos se arrepienten, pero muchos no. Y los que no se arrepienten comienzan a hacer un revuelo para querer matar y apedrear a Pablo y a Bernabé, porque están los dos juntos. Entonces ellos se dan cuenta y huyen de la ciudad, se van a Listra. Llegan a Listra y estos hombres malvados los siguen hasta Listra. Y llegan y el versículo 19 del capítulo 14 dice, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud,
apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Un contraste demasiado marcado. Jonás predica lo que Dios le dijo que predicara, que lo veremos más adelante. Pablo predica a Cristo y el resultado es totalmente diferente. Podemos ver una ciudad con más de 120,000 habitantes, porque lo dice el Señor mismo en el capítulo 4, que eran malvados en gran manera. No podemos decir otra forma, como a mí se me viene a la mente la Alemania de Hitler. Algo así, que decía que los judíos no eran seres humanos, eran ratas, ¿verdad? Y los exterminaban. Ese era su pensamiento. Bueno, yo no sé el pensamiento de los ninivitas, pero era una ciudad malvada, y malvada en gran manera, y contra todos los pronósticos, hermanos. Ellos se arrepienten. Ellos creen. Ellos no organizaron una evacuación en masa, ni acudieron a sus ídolos, ni prendieron holocaustos. Ellos se arrepienten. Y se arrepintieron, y esto nos muestra cómo es que ellos están asumiendo la responsabilidad de sus actos. Obviamente, todo esto es Dios trabajando, dando convicción de pecado. Dios. Vemos un ejemplo muy hace unos días, el huracán que pasó en la Florida. ¿Cómo estaban huyendo? La gente huía. Los freeways, no sé si ustedes vieron las noticias, pero los freeways estaban atascados de personas que queriendo huir. No estoy diciendo que está mal, debieron quedarse, ¿qué les pasa? No. Obviamente tienen que proteger su vida. Pero ¿por qué no voltear a ver hacia arriba? Aquel que hizo el cielo, el mar, la tierra, todo lo hizo Él. ¿Por qué no voltearlo a ver a Él? Esos hombres, hermanos, no solamente pensaron y creyeron en su cabeza, ellos toman acción. Y vamos a ver lo que ellos hacen. Dice que proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Proclaman ayuno y se visten de cilicio. Primero, ¿qué es el ayuno? Más bien dicho, ¿qué no es el ayuno? El ayuno no es quererle hacer manita de puerco a Dios. Para los que no son mexicanos, es cuando te doblan la mano así para atrás. ¿Sí? Eso no es. Muchas personas utilizan, yo voy a ayunar y ayuno y oración y Dios lo hace porque lo hace. Permíteme, ¿quién eres tú? Eso no es el ayuno. Para eso no funciona el ayuno. El ayuno es una forma de humillarse delante de Dios. Humillarte delante de Dios. Esdras, en el capítulo 8, versículo 21 al 23, nos da un ejemplo claro de lo que es ayuno. Dice Esdras, capítulo 8, versículo 21 al 23, dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Ellos dicen ahí en el versículo 21, ayunamos para afligirnos delante de nuestro Dios. Esa es la meta del ayuno. Eso es ayunar. Eso es lo que hicieron esos ninivitas. Ayunan y se visten de cilicio. ¿Qué es esto? Bueno, el vestir de cilicio lo vemos en muchas partes de la Biblia y mayormente en el Antiguo Testamento. Era la muestra exterior de un profundo dolor interno. Eso era el motivo por el cual se vestían de cilicio. Cuando tenían un dolor muy profundo, vemos a David muchas veces vestirse de cilicio, estar con sus ropas rasgadas por la pérdida de un ser querido, por su hijo, por las cosas que le acontecieron al rey David. Pero hay un caso en especial, en 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 31 y 32, donde dice que él hace un pacto con Abner. Viene Abner y dice, vamos a proclamarte para que tú seas el rey. En ese tiempo estaba Abner, era el
capitán del ejército de Saúl. Entonces, este hombre viene y se da cuenta de que está luchando contra la corriente. Y dice, ok, viene y hace pacto con David. Y a David lo despide. Pero este hombre había matado a un hermano de Joab. Joab se da cuenta que viene y dice, vengan, que dile que venga. Y lo mata. David, él llama a Joab y a todo el pueblo a hacer duelo sobre Abner. Dice en el 31, entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgaos vuestros vestidos y ceñid de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y luego lo importante, y dice, y el rey David iba detrás del féretro. Eso era una muestra de un dolor profundo. Y David lo estaba demostrando y lo estaba llamando al pueblo a que sintieran ese duelo por Abner. Entonces, el cilicio y las cenizas que veremos más adelante son señales públicas de arrepentimiento y humillación delante de Dios. Esta fue la reacción de los ninivitas. Nos podemos dar cuenta de su reacción, que fue una reacción pronta, rápido. No hubo... Yo pensaba y les comentaba a los jóvenes, discúlpenme jóvenes que los llame tanto, pero todos los viernes estamos viendo este mismo libro. Y yo les decía, imaginen a Jonás en el primer día. En 40 días Nínive será destruida. En el día 2, en 39 días Nínive será destruida. En el tercer día, en 38 días. Entonces, todos los días haciendo lo mismo, pero no, dice que un solo día proclamó en la ciudad, y la ciudad necesitaba 3 días para ser recorrida. Y bastó un solo día de predicación de Jonás para que todos voltearan a ver al Señor. Desde el primer día ellos muestran su arrepentimiento. ¿Y qué era lo que decía Jonás? ¿Cuáles eran las palabras de Jonás? Decía, él estaba prometiendo que iban a destruir su ciudad. No había predicación de misericordia. No estaba predicando nada más que la palabra de Dios que vamos a ver. Pero la palabra que utiliza para destrucción es la palabra nepaquet, que quiere decir arrasar, destruir por completo, reducir a ruinas, hacer polvo. Es la misma palabra que se utilizó para la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ellos tienen la noción de lo que pasó a Sodoma y Gomorra. Entonces, esa es la misma palabra que utiliza aquí. Hay algunos comentaristas que dicen que Dios ya había estado trabajando con los ninivitas de diferentes maneras. Por eso es que muestran este arrepentimiento tan drástico, que ya habían tenido ciertas situaciones que sabían que Dios estaba trabajando en ellos, como, no sé, destrucción, escasez de agua, escasez de cosas, situaciones. Pero yo no lo sé. Pero sí hay algo bien seguro, que Jonás no estaba predicando, como dije al principio, para arrepentimiento. Él solo estaba anunciando el juicio que vendría sobre Nínive. Eso es todo. Él no les estaba dando ninguna promesa alentadora, ninguna. No había misericordia, no había compasión en su predicación. Por eso es que mi tema se llama la predicación de Jonás, porque Jonás no predica como podría haberlo hecho Pablo. Pablo, ¿cuántas veces lo hizo? En amor, predicando la palabra. Jonás no. Él solamente estaba predicando lo que Dios le dijo que predicara. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y yo me podría pensar que hasta con cierto gusto, porque él odiaba a los ninivitas. Nos va a mostrar su corazón en el capítulo 4. Tim Keller, en su libro El profeta pródigo, él hace un comentario acerca de esto y se los voy a compartir. Dice Tim Keller, dice, Jonás no quedó libre del pez para seleccionar por sí mismo lo que él les iba a decir a los ninivitas. No fue a contarles sus experiencias que había vivido en el pez.
Él no fue tampoco a realizar trabajo social en Nínive, ni tampoco decidió el contenido de su predicación. Él predicó fielmente la amenaza del juicio divino en el nombre de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios y nada más. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Convierte, transforma, da vida. Eso hace la palabra de Dios. Tristemente, si lo traemos a nuestro entorno, muchas iglesias, hermanos, muchas iglesias evangélicas, o que se dicen llamar evangélicas, prefieren hacer shows, prefieren hacer conciertos, 1000 actividades, y poco a poco irle quitando a la palabra de Dios la importancia que tiene la palabra de Dios. Es el alimento que nosotros necesitamos día a día, hermanos, para poder seguir esta carrera, para cambiar nuestra manera de pensar, como dice Romanos capítulo 12. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos la palabra de Dios y nada más. No mis experiencias, no cualquier otro show para hacer. No, es la palabra de Dios y nada más. ¿Y cuál fue el efecto que causó? En el versículo 5 dice que desde el mayor hasta el menor de ellos se arrepintieron. Todos respondieron a la predicación de Jonás. Si hay una campaña evangelística más grande que podemos ver en la palabra de Dios, es esta. Es esta. Y tuvo efecto. Y un efecto grande. Dice el versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Vemos a este rey que reconoce que no hay un estatus social mayor o menor ante esta palabra predicada por Jonás. Ahora imaginemos un rey, sus ropas reales, su trono, su corona, todo lo que distinguía a un rey, lo está haciendo a un lado. ¿Cuál fue sus ropajes reales? Cilicio. ¿Cuál fue su trono? Ceniza. Eso es lo que dice. Señales reales de arrepentimiento y de humildad. Entonces él se presenta como uno más, no como el rey que era, porque era un rey, sino como uno más, a tal punto que termina ¿dónde? Sentado en el piso y sobre ceniza. Entonces, para también entender un poquito lo que era el silicio y las cenizas, el silicio era un material áspero, generalmente hecho de pelo de cabra o de camello, lo que se hacía incómodo de llevar. A mí se me figura, no sé cuántos de ustedes habrán tenido un suéter que alguna de las abuelitas de uno que les hacían a uno, que te lo ponías y no te querías mover así porque picaban bien feo. No sé, yo sí tenía uno que me dieron cuando estaba chico y no me gustaba, lo odiaba. Yo me imagino algo así, que era áspero, que picaba. Entonces, aquellos que han vivido en el campo saben que las cabras o los camellos, si le pasas la mano conforme a su pelo, está suavecito, pero si lo haces hacia el revés, hacia el otro lado, pica. De eso estaba hecho el silicio. Eran hechos con pelos de estos animales. Y las cenizas, pues simbolizaban desolación y ruina, ¿verdad? Podemos ver el caso de Job. Cuando Job es tocado por Satanás, ¿qué dice que está? Dice que Satanás lo tocó con una sarna desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza. Y él dice que se estaba sentado y se rascaba con un tiesto. ¿Qué es un tiesto? Es un pedazo de vasija rota. Cuando se quebra una vasija, esos pedacitos que sobran, eso, y con eso se rascaba él. Y estaba sentado, dice, y tomaba un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Estaba demostrando Job, en este caso, cómo estaba su desolación, cómo había sido abandonado por Dios, pensando él, ¿verdad? Entonces pudiéramos preguntarnos, ¿cómo es que Dios puede traer arrepentimiento a una ciudad tan grande como Nínive con un solo hombre? Bueno, la respuesta, para Dios todo es posible. Todo. Dios usa los medios necesarios
las personas necesarias, lo que Él quiere para cumplir sus propósitos. ¿Por qué? Porque dice ahí, en el versículo 6, que llegó la noticia, ¿a quién? Al rey de Nínive. Si a todos nosotros nos dieran la tarea de evangelizar la ciudad de Columbus, ¿qué haríamos? Esa pregunta se lo hizo a los jóvenes. ¿Qué haríamos? ¿O qué no haríamos? Flyers, espectaculares, radio, televisión, hoy, 2024. Pero en este tiempo no había nada de eso. Y un solo hombre entra a una ciudad, dicen algunos comentaristas, de más de 500,000 personas. Es muchísima gente, un solo hombre. Pero Dios hizo que llegara la palabra hasta los oídos del rey. Y Él es el que se encarga de esparcirlo aún más para que toda la ciudad la escuchara. Dice el versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Este rey no solamente estaba presentándose como uno más, él estaba llamando a toda la ciudad a que tuvieran, gracias, a que tuvieran ayuno, que ayunaran, que ni los animales comieran, y aparte que se vistieran de cilicio, que mostraran a Dios su ruina, que se humillaran delante de Dios y que se convirtieran de su mal camino. Este rey sabía quiénes eran los ninivitas, él era su rey, él sabía a lo que se dedicaban, ¿cierto? Entonces, él entiende muy bien, este rey entiende perfectamente que era necesario no solamente humillarse de Dios, sino que era necesario que se volvieran de su mal camino y de la violencia que había en sus manos. Cuando vemos esto, lo vemos demasiado panorámico, la violencia que había en sus manos. Pero ¿quiénes eran estos hombres? El hermano Henry muy bien lo explicó. Hay comentarios, hermanos, que los lees y te da un pesar de saber quiénes eran estos hombres, qué era lo que hacían, qué era lo que hacían, y no lo quiero repetir, pero eran hombres malvados, muy malvados. Pero aquí había habido un avivamiento, no como los que hemos visto, que no digo que esté mal, ni puedo opinar al respecto, pero cantando y un avivamiento de música, no sé. Este es un avivamiento real. Personas arrepintiéndose de su mal camino. Arrepintiéndose. El rey estaba ordenando luto en toda la ciudad. Eso es lo que hace el rey. Y luego sabe que todos sus habitantes son malos. ¿Y qué hace? Arrepiéntanse de su mal camino. Arrepiéntanse. Aún los animales. No sé, ¿a ustedes alguna vez han visto algún velorio? Y aún a los caballos los visten de luto. Yo me imagino algo así. Dice el versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y apartará su ardor de su ira y no pereceremos? Al igual, el rey tiene esta duda. Al igual que los marineros, ¿recuerdan? Capítulo 1. Están dentro de una tormenta. La tormenta está partiendo el barco literalmente. Y ellos le preguntan a Jonás, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Dice Jonás, tírenme al mar. Y en cuanto me tiren, esto va a acabar. Ellos tratan aún todavía de llegar a la orilla. Y ven que el mar se pone más fuerte y más fuerte y más fuerte. Ellos no saben si tirando a Jonás al mar, realmente esto va a suceder. Pero lo hacen. Y lanzan al mar a Jonás. Y se salvan de la tormenta. Este rey igualmente, él no sabe si con este arrepentimiento va a ser suficiente para hacer retroceder la ira de Dios y salvarlos de la muerte. Porque, ¿cuál era la predicación de Jonás?
en 40 días Nínive será destruida. Ellos no saben si de verdad arrepintiéndose, Dios puede arrepentirse de esto. Pero nosotros sí sabemos. Tenemos el versículo 10. Y vio Dios que hicieron lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Bueno, así como su maldad en el capítulo 1, cuando el Señor manda a Jonás a predicar a Nínive y él se va a Tarsis, él dice que su maldad había subido hasta él, ¿verdad? Capítulo 1. Asimismo, pues de esa misma manera, Dios vio cómo la gente de Nínive cambió, cómo se humilló delante de él, cómo se arrepintieron delante de él, y él anula la destrucción que él dijo que iba a hacer. Obviamente, si vamos al capítulo 4, para profunda decepción de Jonás. Pero Dios no le pide permiso a Jonás. Dios está haciendo su obra. Entonces, la misma misericordia, hermanos, que estaba disponible para los judíos, para su pueblo escogido, para Israel, cuando pecaban contra él, muchas veces podemos ver en el Antiguo Testamento cómo es que los judíos eran infieles, adoraban otros dioses, Dios venía, los castigaba y ellos se arrepentían y volteaban a ver a Dios y Dios los perdonaba. Esa misma misericordia de Dios por su pueblo es la misma misericordia que está teniendo Dios también para estos paganos, para esta ciudad de Nínive. El Señor pasó de tener ira sobre Nínive a tener misericordia a causa de su genuino arrepentimiento. Y entonces, ¿qué hace? Detiene su destrucción. No cambia de parecer, como lo vamos a ver más adelante. Voy a poner 2 ejemplos. Wow. Creo que voy muy rápido. Voy a poner 2 ejemplos que nos hablan acerca de cómo es el obrar de Dios en el arrepentimiento. El rey Acab, no sé si ustedes recuerdan, el rey Acab, su esposa Jezabel, esta mujer malvada, en Primera de Reyes, capítulo 21, dice que Acab vio que Nabot tenía una viña, tenía una heredad, y él la deseó. Y dijo, te cambio mi heredad por una mejor que yo tengo. No. Bueno, no te la cambio. Véndeme tu heredad. No, no puedo, dice Nabot. ¿Y qué hace Acab? Como niño chiquito, se va, se mete a su recámara y empieza a estar triste. Llega esta mujer, Jezabel, y le pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué está tu semblante de esta manera? Y él dice, es que Nabot no me quiere vender su heredad. Dice, oh, es por eso. No te preocupes. Alégrate, yo te la voy a dar. ¿Qué hace esta mujer? Contrata a 2 hombres mentirosos para que vayan y mientan acerca de Nabot. Nabot es apedreado, sacado fuera de la ciudad y apedreado. Mintieron ellos que Nabot había maldecido a Dios. Y eso era un crimen. Entonces él es apedreado fuera. Es muerto. Llega Jezabel y le dice, listo, ya está. Ve y toma posesión de tu heredad. Ya puedes ir. Y en el versículo 19 dice que vino palabra de Dios a Elías. Y le dijo, vas a ir y le vas a decir esto. Dice, y le hablarás diciendo así, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros también lamerán tu sangre, tu misma sangre. Y Acab responde, versículo 20, Acab dijo a Elías,
¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, otra vez las palabras de Dios, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de tu casa, de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre. Y pondré tu casa como la casa de Joroboam, hijo de Nabat, como la casa de Basá, hijo de Ahías, por la rebelión con que provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Y también vemos lo que dijo de Jezabel, que iba a ser comida por los perros. Pero en el versículo 27 dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. ¿Le suena? Lo mismo que está haciendo Nínive. Entonces, dice, vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, ¿no has visto a Acab cómo se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Dios no cambió de parecer. Dios tuvo misericordia, hermanos. Dios tuvo misericordia de Acab. ¿Por qué? Porque él vio que él se había humillado delante de él. Eso es hermoso. Eso nos muestra que tenemos un Dios, que no hay pecados chiquitos o grandes, que podemos venir a Cristo, podemos arrepentirnos de nuestros pecados y Él es fiel y Él nos perdona. Así como genuinamente perdonó a los ninivitas. ¿Por qué? Porque genuinamente se arrepintieron. Ellos no vemos lo que hicieron como los marineros, que ofrecieron sacrificio, hicieron promesas. Ellos no hacen esto. Ellos se arrepintieron genuinamente. ¿Y cómo nosotros podemos corroborar que los ninivitas se arrepintieron realmente? Bueno, Jesús mismo lo dice, capítulo 12, versículo 41. Dice, en el día del juicio, dice, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, dice él, Jesús, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Está hablándole a los fariseos. Los ninivitas se arrepintieron con la predicación de Jonás. ¿Cuántas veces tú has escuchado la palabra de Dios y no te has arrepentido? ¿Cuántas veces has escuchado Dios hablándote y diciéndote, arrepiéntete de tu pecado? Y no lo crees. Y crees que nada pasa. Hermanos, la misericordia de Dios hacia este pueblo malvado nos da un ejemplo de la grandeza del amor de Dios. Amén. Dios no cambió de opinión. Más bien, su mensaje a Nínive fue una advertencia destinada a provocar arrepentimiento, y su advertencia tuvo éxito. El otro ejemplo que les dije que les iba a dar es este. En un tiempo, todos los que estamos aquí éramos enemigos de Dios. Todos, debido a nuestro pecado. No hay ninguno que pueda decir que no. Yo les digo a los jóvenes, ustedes pueden pensar, toda mi vida he ido a la iglesia. Mis papás me llevan desde que yo era niño. ¿Qué pecado? ¿Qué pecado puedo hacer? ¿No hacer la tarea? No, nacimos pecadores. Y por nacer en esta condición, la ira de Dios está sobre nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esos éramos nosotros. Éramos enemigos de Dios. No buscábamos a Dios, nadie lo hacía. Y dice el Salmo 7, versículo 11 y 12. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Han escuchado que Dios ama al pecador?
mas no el pecado. Tristemente no es así. Dios está airado con el pecador todos los días. No hay escape. Si tú estás aquí y no estás a cuentas con Dios, la ira de Dios está sobre ti. Y no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos, no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Y Dios nos advirtió que la paga del pecado tiene una consecuencia. ¿Y cuál es esa? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es... pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es Dios. La paga del pecado es muerte. Pero Dios, Efesios capítulo 2, que lo vimos hace un tiempo, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, hermanos. Por gracias. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, confiamos en Cristo, volteamos arriba para la salvación, Dios tiene misericordia. Porque lo que estaba sobre nosotros apuntándonos, como dice el versículo 12 del Salmo 7, dice que estaba la lanza puesta sobre nosotros. Pero Dios tiene misericordia y cuando nos arrepentimos, no es que cambia de opinión. Dios no cambia de opinión. Dios tiene misericordia. Y tuvo misericordia de ti y la está teniendo hasta este momento. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, la misericordia que tuvo con su pueblo escogido, siendo infieles y haciendo todo lo que hicieron, es la misma misericordia que tuvo con Nínive, esa misma misericordia que tuvo con Jonás, esa es la misma misericordia que tiene contigo y que tiene conmigo. Y eso es hermoso, hermanos. Es hermoso. Porque Dios, el mismo Dios de Jonás, el mismo Dios de Noé, el mismo Dios de Abraham, de Jacob, es el mismo de ayer, de hoy, de mañana y de siempre. Dios no cambia, no se mueve ni una pestaña. Dios es el mismo. Este libro, hermanos, no se trata sobre la historia del gran pez, como les digo a los jóvenes, a los muchachos, jóvenes, adolescentes. Ni tampoco se trata del mismo Jonás, porque no se trata de eso. Habla de Jonás, claro. Habla de un pez, menos de medio versículo. Pero es la historia de la misericordia, la compasión y el amor de Dios por su pueblo. Ahora, si tú estás en esta mañana en enemistad con Dios y no te has puesto a cuentas con Él, hoy es el día propicio. Hoy es el día perfecto. Hoy que puede ser encontrado. Puedes buscar al Señor. Mañana puede ser demasiado tarde. Y tú puedes preguntarte a ti mismo, es que yo no soy digno de acercarme a Dios. Te tengo una noticia, tienes razón, no eres digno. Nadie es digno. Nadie. Pero tenemos a alguien que sí lo es. Jesucristo, nuestro Salvador. Pudimos ver la misericordia de Dios hacia los ninivitas, malvados que eran. ¿Qué te impide a ti venir a Cristo hoy? Como dije hace un momento, pensar que no eres digno. Sí, tienes razón, no eres digno, no soy digno. Pero Jesucristo sí. Jesucristo sí. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, entendemos claramente, Padre, que tú, Señor, has estado cuidándonos siempre. Y que gracias a ti, Señor,
seguimos aquí de pie, porque no nos has consumido ni nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que has tenido misericordia de nosotros, Señor. Y por eso, Padre, te damos la gloria, porque entendemos claramente que no son mis obras las que valen, no es lo que yo pueda hacer, no es nada que haya bueno en mí, Señor. Eres tú y solamente tú teniendo misericordia de nosotros. Gracias, Padre, porque si hubieras venido hace 10 años, yo me hubiera quedado. Gracias, Señor, porque si hubieras venido hace 10 años, 11, 15, muchos de los que estamos aquí no estuviéramos hoy. Pero tu infinito amor, tu infinita misericordia nos ha alcanzado. Y te pido, Señor, también por aquellas personas, Padre, que no están bien contigo, que seas tú obrando y haciendo tu voluntad en cada uno de nosotros. A ti, Señor, sea la gloria en Cristo Jesús. Amén.